les da la más cordial bienvenida a su programa literario. Queda con ustedes, Andrea Magaña. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos en su programa La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y estamos transmitiendo desde el 96.3 de FM en Guadalajara. También mandamos un saludo a nuestros amigos de Puerto Vallarta en el 91.9 de FM y en Ciudad Guzmán en el 107.1 de FM. Pues muchas gracias por estar el día de hoy en su programa, La Tertulia de Minerva. Para mí es un gusto recibirlos ya después de estas 2 semanitas de vacaciones. Espero que hayan descansado y los que se hayan quedado a trabajar, pues que por lo menos haya sido más leve la chamba. Y que también hayan tenido tiempo para leer. Yo creo que a veces llegamos a los tiempos libres o las vacaciones con una super lista, o fue lo que me pasó y se los compartí en Instagram, donde los invito a que me sigan, La Tertulia de Minerva, y ahí compartía pues que podemos tener un montón de libros que dejamos a lo largo de los días laborales normales y que según nosotros los vamos a terminar, pues no. A veces sucede que regresamos de vacaciones y todavía sigue ahí la torre. Quizás avancé con 1 o 2. Fue en mi caso. No sé cuál fue el tuyo, Magdalena. Magdalena, nuestra invitada el día de hoy. Recuerden que Magdalena estuvo el año pasado, hace el mes pasado, ya me estoy yendo al 2020, el mes pasado con nosotras como invitada, platicando sobre Maïwenn,
su novela. Magdalena Pérez es escritora, pero también ella estudió pues letras y es una gran aficionada de Sor Juana Inés de la Cruz, de quien estaremos platicando el día de hoy. Y aparte, bueno, Magdalena escribió Maïwenn, de la novela de la cual estuvimos platicando, en la cual ella se inspira pues en las historias de caballería, así que también esa relación que Magdalena tiene con Sor Juana pues es muy estrecha. ¿A ti cómo te fue en estos días un poco más tranquilos? ¿Tuviste la oportunidad de leer algo o no? Platícanos, Magdalena. Hola Andrea, pues antes que nada muchas gracias por invitarme a tu espacio. Me encanta estar aquí, me encanta platicar contigo porque sé que te encantan los libros como a mí, entonces eso está buenísimo. No, la verdad que yo, ¿sabes qué? Ya he sufrido el encierro, ya estoy enloqueciendo. Me desconecté la semana pasada de que no leí, pero ni la revista, ya sabes, de que no leí ni el Twitter. O sea, de plano sí dije, no, necesito descansar. Entonces, no, la verdad, fueron unas vacaciones de desconexión, de no leer, pero claro que ahí está, porque la otra vez tú y yo platicábamos que leemos muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces sí, ahí está, la pila de libros en mi buró. Ah, bueno, lo bueno es que por lo menos te pudiste desconectar. ¿Dónde estás viviendo tú? Porque no estás en Guadalajara. Ahorita estamos conectadas a través de vía Zoom. ¿Y estás en? En Cuernavaca. Ah, en Cuernavaca, perfecto. No, pues incluso puedes ir y venir a diferentes lugares del país, ¿no? No sé si lo has hecho. Pero con este encierro ni se puede. Mira, ya es ganancia descansar del celular y de la computadora, ¿no? Así es, y poder descansar y hacer lo que a uno le plazca, yo creo que es un gran placer. Y bueno, ¿qué te parece si vamos entrando de lleno con Sor Juana, de quien estuvimos platicando hace prácticamente pues 15 días, en donde estuve haciendo un programa sobre la vida de Sor Juana? Y pues platicaba con los radioescuchas que nos sintonizan, espero, de nuevo. Estábamos hablando sobre la vida de Sor Juana, que fue una mujer pues que rompió protocolos para su época en el siglo XVII, que escribió, publicó, incluso en vida pues llegó a ser reconocida no solamente en la Nueva España, sino también al otro lado del mundo, en Europa, en España, en Portugal y en diferentes lugares. Sor Juana fue leída, publicada y reconocida, y yo creo que poderla leer y no solamente leer lo que todo el mundo ya sabe de ella, de hombres necios que acusáis a la mujer. No, Sor Juana no es solamente eso. Sor Juana va mucho más allá, y en ese ir más allá pues llega a su obra culmen, su obra de madurez, de la cual estaremos hablando el día de hoy, que es Primero Sueño. ¿Qué opinas al respecto, Magdalena, de que Sor Juana va más allá, que no nos podemos quedar únicamente con aquellas pequeñas líneas que son tan conocidas por todo mundo? No, pues qué te digo, para mí Sor Juana es una de mis autoras favoritas, y además como que siento hasta como empresa de vida rescatarla, como tú dices, de que la leemos poco, la conocemos muchísimo, está en el billete ahorita de 100 pesos, y Sor Juana, pero realmente creo que la hemos leído poco, nos sentimos un poco intimidados porque pues es monja, porque barroca, porque usa latín, fue muy culta, porque los estudios que se han hecho de ella son libros gordotes de notas y notas y notas. Entonces siento que genera de repente como eso, ¿no? Como que nos intimida, pero no. Fue una mujer extraordinaria, una obra muy divertida y además súper valiente, ¿no? Una mujer que no tuvo miedo de denunciar las desigualdades de la época, tanto raciales como sociales, y obviamente su lucha de género en pleno siglo XVII. Eso a mí me parece fascinante, una erudita, una prodigio. Hay que leerla a ella antes que ir a sus biógrafos y a sus estudiosos para de veras conocerla. Y sí, no, el sueño, pues qué te digo, ya ahorita les vamos a platicar. Así es, como dices, hay que leerla a ella antes de ir o de brincarnos hacia sus biógrafos, y ella habla de sí misma, como les contaba en el programa pasado, en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz en esta carta, y se refiere incluso a que Primero Sueño fue pues el único poema que ella escribió por gusto, que le llama así como aquel papelillo, ¿no? Un papelillo así, el sueño, ese papelillo, y
lo que ella intenta expresar es que incluso muchos de los poemas que ella escribió pues podían ser por encargo, tal vez para la virreina, para una fiesta, una obra de teatro. Se utilizaba mucho pues también escribir cartas y enviarlas un poco más elaboradas. Sor Juana tenía esa habilidad, pero en Primero Sueño pues ella refleja o intenta demostrar pues todo su conocimiento. Vamos a datos básicos antes de entrar de lleno, porque Magdalena es buenísima y ayudándonos un poco a llegar a desentrañar el poema. Pero les platico que fue publicado alrededor del 1692 y aquí citando un poco a Octavio Paz en Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe, dice: debe ser escrito alrededor de 1685. Cuando se acercaba la cuarentena, es un poema de madurez, una verdadera confesión en la que relata su aventura intelectual y la examina. ¿Qué es lo que a mí más me impresiona de este poema de Primero Sueño? Porque es cuando el cuerpo se queda dormido, el alma se desprende e inicia un viaje. ¿Cómo describirías tú, Magdalena, Primero Sueño? Así como el tema sería, así para ponerlo fácil a los que nos están escuchando. Para ponerlo fácil y en términos modernos, ajá, es un viaje de conciencia, ¿no? Eso, sí. Porque ahorita nos cuesta trabajo hablar del alma. Creo que genera, o sea, el hecho de que sea una dualidad como muy asociada al catolicismo, a la gente le puede de repente generar rechazo, pero ahorita que hablamos mucho de los viajes de conciencia, de los estados alterados de conciencia y todo eso es el sueño, un viaje de conciencia. Un viaje de conciencia, exactamente. Y sí, a mí me encanta cómo inicia Sor Juana con el cuerpo dormido, describiendo la noche, todo el proceso que pasa el cuerpo, porque Sor Juana, recordemos que lo interesante y lo que más nos llama la atención de este poema son todas sus referencias que tiene hacia la medicina, hacia la astronomía, hacia la ciencia, incluso a la que ella intenta llegar, que es la máxima ciencia para que sería la teología. Entonces todas estas referencias que va dando Sor Juana a través de este poema, Primero Sueño, pues van llevando al lector pues a una lectura bastante compleja. La describiría así porque realmente yo la lectura que he hecho siempre ha sido acompañada. Supongo que habrá un momento en que la lectura ya la podré de Primero Sueño hacerla de manera individual, pero en un principio creo que el lector sí necesita un acompañamiento, ¿no? Pues mira que yo diría que ahorita con el celular y con las redes es lo único que necesitamos, porque efectivamente Juana fue una mujer erudita, como te digo, entonces conocía a los griegos, a los romanos, a los egipcios, a los neoplatónicos, ya sabes, ¿no? Y todo este tipo de referencias las usa en el sueño para describir las imágenes que ella quiere contar. Pero pues basta con que tengamos el celular y el Google a la mano. De repente habla de Nictimene, Acteón, Faetón, estos mitos griegos con los que ella, te digo, quiere describir la noche, el cuerpo dormido, los seres de la noche. Entonces pues nada más vas a Google y le pones quién fue Nictimene, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que eso les puede ayudar, porque es eso que te digo que de repente te sientes intimidado. Pero afortunadamente ahora tenemos a la mano el conocimiento y sí, ella usa muchas referencias, pero rápidamente podemos ir a ver a qué alude. Creo que eso puede ayudar. Así es. ¿Qué te parece, Magdalena? Sí, nos vamos a un corte y regresando platicamos pues de todas estas referencias que Sor Juana tenía y también daremos lectura a algunos pequeños pasajes, no sé si haya seleccionado, yo por aquí tengo algunas selecciones sobre Primero Sueño. Vamos a un corte y regresamos. Facebook e Instagram. Tertulia de Minerva. JB. Jalisco Radio. La pandemia no fue culpa de Morena. No haber reaccionado de forma rápida e inteligente sí lo es. La violencia en el país no es culpa de Morena. Tratar a los delincuentes con abrazos y dejar que el crimen organizado controle el país sí lo es. La crisis económica del 2020 no fue culpa de Morena. No haber evitado que más de 1 millón de negocios cerraran sí fue culpa de Morena. Pone un alto a Morena y a la destrucción de México.
Vota PAN. En Morena defendemos la voluntad del pueblo. Somos la voz de quienes no habían sido escuchados, quienes son la razón de la lucha por la cuarta transformación. Por eso acabamos con los excesos, los moches y la corrupción, para devolverle al pueblo lo que siempre ha sido suyo. Sigamos unidos para consolidar la cuarta transformación. Este 6 de junio, defendamos la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia. Alterlatino. La lengua nos une y la música nos protege. Conducen Irken García, Juan Pablo Balcells, Huicho Vaca. Lunes a viernes, 5 de la tarde. FM Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán. JB, Jalisco Radio. En estas elecciones, votar es seguro. Lleva tu cubrebocas y tu INE. En tu casilla te indicarán dónde colocarte, respetando la sana distancia. Al ingresar, te colocarán alcohol en gel. Te pedirán mostrar tu INE, solo tú la tocarás. Te darán tus boletas. Para votar, tienes la opción de traer tu propia pluma. Te aplicarán tinta indeleble. Sigue las instrucciones de las personas funcionarias de casilla. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, votar es seguro. Contamos todas, contamos todos. INE. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. JB. Jalisco Radio. Desde los clásicos hasta los contemporáneos. La tertulia de Minerva. Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva. Y bueno, antes de irnos a un corte, estábamos platicando con la escritora Magdalena Pérez Selvas, quien nos contaba un poco sobre el sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Y decíamos, sí es complejo de leer, tiene muchas referencias. Y yo decía, yo lo acompaño de una lectura guiada, pero nunca especifiqué, como bien Magdalena decía, que puede ser a través de internet. Sí, mi lectura guiada es a través de unos videos que están subidos en YouTube de Jorge Gutiérrez Reina, se los recomiendo que lo busquen, y él va, incluso ya es doctor y especialista en Sor Juana, y él va desentrañando el poema parte por parte, y lo va explicando de una manera fenomenal. Son creo que 16 videos, entonces sí es súper completo, y se los recomiendo para aquellos que digan, sí, yo quiero clavarme a estudiarlo, o si no, pues también está la lectura abierta, libre, y alguna palabra que no conozcan o alguna referencia la googlean y ahí queda, ¿no? Mi abuela siempre decía que había que leer con un diccionario a un lado. En su época pues no había internet, no había las redes sociales ni nada de eso, pero ella sí tenía su buen diccionario a un lado y aquellas palabras que no conociera las buscaba. Entonces también esa es una invitación, porque a veces incluso nos da hasta flojera como decir, ay, ¿qué significará? Y sigues leyendo. Pero realmente sí es una invitación a buscarlo, ya no es eso complejo de buscar en un diccionario y andar de hoja en hoja, ya simplemente en internet fácil lo encuentran. Pero bueno, vayamos de lleno a Primero Sueño, Magdalena. No sé si quisieras, voy a empezar con el título, con la lectura, y el título es Primero Sueño, que así intituló y compuso, entre paréntesis, este poema, la madre Juana Inés de la Cruz imitando a Góngora. Lo que aquí el editor está queriendo decir es que supuestamente Sor Juana le puso así al título al poema, Primero Sueño, pero luego da una explicación. ¿Qué nos puedes contar de los títulos de estos poemas de Sor Juana? Porque hay unos que son súper extensos, que era lo que les hablaba la sesión pasada, pero yo recordaba en el taller que tomé contigo el año pasado, que nos dabas una explicación sobre los títulos así tan exuberantes, extravagantes y extensos que daba Sor Juana a sus poemas. Pues bueno, fíjate que los títulos en el barroco
los poemas del barroco, que es, digamos, la época artística e ideológica que le tocó vivir a Sor Juana, más bien los poetas barrocos no le ponían título a sus poemas porque siempre implicaba un juego conceptual, que esa es parte como de la forma barroca, ¿no? No solamente es no solamente se altera el orden de las oraciones, sino que el poeta invita a que los lectores descubran de qué se trata el poema. Entonces, si tú le pones un título al poema, pues ya le das el tema al lector. Entonces, Sor Juana, como autores barrocos, no le ponían título a sus poemas, y estos títulos complejos, como tú dices, ya se los ponían los editores, ya explicando, ¿no? Ya explicaban el poema. Y lo que es muy interesante del sueño es que Sor Juana dice en la respuesta a Sor Filotea, ella le dice el sueño a su poema. Y cuando aparece publicado, aparece como Primero Sueño, que así intituló la Madre Juana, imitando a Góngora. Pero para mí, la verdad que yo creo que este título sí se lo puso el editor. Justamente Paz dice, no creo que se haya atrevido a hacerlo sin consultar a la autora. Pero yo creo que sí, porque Juana dice, se llama El Sueño. Y esto de imitando a Góngora, pues yo tampoco le veo como que tanta, es decir, en su forma, pues sí, porque los dos son poetas barrocos, entonces esta complejidad, la metáfora, el hiperbatón, los usa Góngora en sus soledades. Pero el poema de Sor Juana es otro tema, totalmente diferente al de Góngora. No veo yo que ella lo haya querido precisamente imitar. Y esto de primero, también creo que se lo pusieron, no sé tú cómo ves, yo creo que El Sueño es un poema circular, empieza y termina. No creo que Juana haya pretendido hacer un segundo. No, y es lo que yo también he tenido la oportunidad de leer en comentarios o de escuchar en charlas al respecto, y dicen, no es que haga falta una segunda parte ni una tercera parte, sino, como bien dices, es un poema muy redondo, cerrado. Inicia con el sueño, con el dormir del cuerpo, y termina con el despertar y la conciencia de saber que pues que no adquiriste o que no puedes entender todo aquello que hay más allá. Ya me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Pero sí es un poema pues redondo, y yo creo que sí ahí tuvo que ver el editor. A mí también me gusta como le dicen el sueño, no decir primero sueño, sino el sueño. Y sí, es un sueño en el que el cuerpo, el alma entra, ¿no? O tú, ¿cómo dirías tú? Para ti, ¿cuál sería como el título ideal? No, me gusta el sueño. Es el cuerpo se duerme y el alma se desprende del cuerpo y emprende este viaje por el universo para conocer, dice Juana, todo lo criado, ¿no? Todo lo creado por Dios. Y lo que pasa también es que para nosotros ahorita sueño significa una cosa distinta, creo que de Freud para acá, de lo que significaba en este entonces. Los sueños eran de veras, ¿qué será? Como que profetas, como que los griegos y otros estudiosos creían que los sueños no eran ahí un desecho de la mente, ¿no? Sino había algo importante, ahí una conexión importante. Entonces el sueño, así, es un título extraordinario, ¿no? Y además, el sueño de Sor Juana. Así es. Y el tema sería, según Octavio Paz, se los voy a leer un poco, sería la contemplación de la naturaleza y la desazón del espíritu al no poder transformar esa contemplación en forma o idea. Porque también es esa, como, pues se maravilla el espíritu ante aquello, ante todo lo que tiene presente, ante la variedad de cosas, ante la variedad de conocimientos. Y en una explicación que estaba leyendo era como aquello, como cuando estás viendo directamente al sol, que es lo que lo va explicando a lo largo del poema. Cuando ves directamente al sol, ¿qué pasa? Hay tanta luz que te puedes quedar incluso hasta ciego, y luego el intentar recuperar la vista es como ese proceso que va sucediendo a lo largo del poema, del sueño. Sí, fíjate que a mí me gusta mucho esto de Sor Juana, porque recoge una tradición, pero al mismo tiempo rompe con esa tradición. Entonces toda esta tradición medio judeocristiana del alma, de ver a Dios, de acercarte a Dios, obviamente la recoge Sor Juana, pero en el sueño como que dice, no podemos, o sea, sí subimos, sí ascendemos, el alma vuela, pero no podemos conocerlo todo, no podemos conocer el absoluto.
entonces el alma se maravilla, como tú dices, ante la luz y cae. Me encanta esta imagen en donde escalan la pirámide, pero después cae, y como dice que se despluma el alma, ¿no? Porque para ellos el alma es alada. Entonces no puede conocer, más bien el sueño es la caída, ¿no? Del alma. El ser humano no puede conocerlo todo, y esto es algo nuevo para la época tan religiosa, tan católica, que Juana te diga, no se puede, y en el centro de todo, más bien está el ser humano, ¿no? Sí. Y aquí van siendo las referencias de ese caer, por ejemplo, con Ícaro que se desplomó, ¿no? Entonces, todas estas referencias que va utilizando Sor Juana, pues tienen un trasfondo, pero es lo que decíamos, el alma había quedado asombrada por la visión de la totalidad, que era lo que estamos mencionando ahorita. Por un lado, su vista se había convertido en un pequeño Ícaro que cae, que se desplomó, y por la magnificencia de la visión, y se había ahogado en su propio llanto, en vez de en este caso que cuando cae al mar se ahoga, aquí es en su propio llanto, y el entendimiento estaba totalmente rebasado por la visión de la totalidad. Es aquello que intenta explicar Sor Juana a través, pues, de este poema de Primero Sueño. Y también recuerdo que en el taller que estuve tomando contigo, nos mencionabas un poco sobre aquellas referencias que va teniendo Sor Juana. ¿Qué referencias tú nos podrías platicar así como brevemente? Porque yo sé que es un programa, no tenemos tanto tiempo como para un curso, pero ¿qué referencias tú crees convenientes que tengamos que conocer previamente para poder como llegar a gusto a la lectura? Bueno, mira, antes que contestarte esa pregunta en específico, sí, que puede también ser intimidante para la gente, yo creo que, bueno, hay que contarle a quienes te escuchan que Juana fue una mujer cuyo gran amor fue el conocimiento, las letras, saber, que ella dijo, yo no me quiero casar y prefiero meterme de monja porque quiero estudiar, quiero tener tiempo de estudiar y de escribir. Entonces el sueño narra precisamente los grandes afanes de Sor Juana de conocer. Es el alma de Sor Juana tratando de conocerlo todo, su entendimiento, tratando de observarlo todo, y que no lo logra, ¿no? Que se siente como un poco intimidada ante el absoluto, ante la totalidad, como dices tú. Entonces, eso por un lado. Y de las referencias, pues es que hay un montón, pero mira, la primera, y que a mí me encanta, pues obviamente hay que ir a Platón, porque es este primer personaje que habla de la dualidad cuerpo-alma, que al final del día sigue siendo como nosotros los occidentales concebimos al ser humano, aunque no creamos tanto en el alma, le decimos mente, le decimos espíritu, pero sí hay esta dualidad, ¿no? Como de cuerpo, materia y un algo más. Entonces, el hecho de que el cuerpo se duerme y el alma se desprende, pues definitivamente viene de allí, viene de Platón. Otra de las referencias que yo les decía era el neoplatonismo, que es este universo que dice, o es más bien como esta tendencia filosófica que dice que el universo está unido por una cadena que viene de Dios, baja hasta el ínfimo ser, ¿no? Hasta los minerales, hasta una roca, todo está unido a Dios. Y uno, para conocer a Dios, tienes que conocer primero las ciencias humanas, las ciencias mundanas, la biología, la anatomía, y así poco a poco vas subiendo hasta la ciencia de Dios, que es la teología. Era como en la época de Sor Juana se concebía el mundo, y ella así lo plantea cuando el alma cae y se da cuenta que no puede conocerlo todo. Dice, bueno, lo que me toca ahora es ascender de grado en grado y a ver qué pasa, pero bueno, resulta que ahí el cuerpo amanece y el cuerpo se despierta, pero allí ella nos muestra que es la verdad neoplatónica, aunque hay autores que dicen que no, pero pues yo creo que ahí ella nos está diciendo que cree en ese universo. Y hay otros estudiosos, muchos estudiosos convergen en esto, el propio Paz, en Anastasio Kircher, ¿no? Y su Iter Staticum se llama el texto
de los sueños, porque está Kierkegaard, pero también está Macrobio, pero también está el propio Dante, que hablan como de como este desprendimiento de un algo del cuerpo y que se inicia como un viaje metafísico por las esferas superiores o por el cielo, por el paraíso, como lo hace Dante. Entonces, seguramente todas estas lecturas las conoció Sor Juana, y también, que también lo menciona Paz, el Corpus Hermeticum, en donde Hermes Trismegisto se le aparece a Pimandro, y que además Hermes es esta especie como de Cristo, como de Krishna, como de Buda, de los egipcios, funda, ¿no?, como una escuela espiritual. Eso seguramente lo conoció Juana, y son estas lecturas que fuera del aire platicábamos, que seguramente a escondidas, porque imagínate tú estar leyendo todo esto que no tiene que ver con la tradición católica, ¿no? Sí, que era lo que efectivamente decías que hablábamos en el corte, que es pues estas lecturas. ¿Cómo las consiguió Sor Juana? Quién sabe, tenía personas que le pasaban libros, ella pues era conocida y tenía amigos y amigas principalmente, por ejemplo, la virreina que la visitaba, fue amiga no solamente de una virreina, sino de la primera, de la segunda, bueno, en fin. Y estas amistades, supongo, quizás le podían traer los libros, y también ella pues de seguro por ahí tenía un amigo librero que le hacía encargos. Bueno, no sabemos, el punto es que lo que sí sabemos es que tenía muchas lecturas de trasfondo, que la obra de Sor Juana está basada en sus lecturas, en el sentido que obviamente un escritor nace a partir de lo que va aprendiendo y de lo que va leyendo, de lo que la va marcando. Y en el caso de Sor Juana, ella no pudo ir a la universidad, como lo expresa en la respuesta, aunque le pidió a su madre y todo, pues en su época no se podía. Las mujeres no iban a la universidad, ella no lo pudo hacer, pero su manera de ir a la universidad pues fueron a través de los libros, y como ella lo expresa, los libros fueron sus maestros. Entonces, pues sí, todo este conocimiento que ella fue adquiriendo desde su juventud a muy temprana edad hasta la época en la que escribió Primero Sueño, que lleva rondando los 40 años, pues logra transmitir esto en este poema, que es un poema, como bien decías, metafísico, en enfrentar el hombre, en poner al hombre frente a Dios, frente al cosmos. Y también recuerdo que estuvimos hablando, por ejemplo, de las partes del poema de Primero Sueño. Entonces, se las voy a decir brevemente, y ya si tú quieres añadir algo más para que les quede claro a los radioescuchas, adelante. La primera parte sería, como decíamos, el anochecer, el dormir del mundo, el dormir del mundo sublunar, que sería la Tierra, ¿no? La segunda parte es el dormir del cuerpo, y es cuando el alma se desprende del cuerpo y empieza el alma un viaje, que es un viaje, un ascenso, y te empieza a hablar incluso de las pirámides, del faro, te hace como toda una, pues te lleva de viaje literalmente. Y después del ascenso tenemos la caída, finalmente o casi finalmente el despertar del cuerpo, y finalmente sería el amanecer, despertar del mundo sublunar. Y con esto, así es como tú bien decías, es un poema muy, muy redondo, ¿no? Sí, realmente yo no sé si hubiera una segunda parte, sería, aquí lo que nos cuenta es, bueno, no podemos conocerlo todo, lo que nos toca es estudiar las ciencias humanas, y se despertó, que pudiera seguir, ¿no? Yo creo que ahí está, y lo muy, muy, muy padre de lo que hay que leer el poema son las imágenes que usa para describir el anochecer, para describir cómo se duerme el cuerpo, va describiendo cómo el corazón, cómo el hígado, cómo el estómago, o sea, tenía conocimientos de anatomía. Cuando empieza el alma su vuelo, pues tenía conocimientos como de astronomía, de la astronomía de la época, obviamente. Entonces, eso es lo extraordinario, ¿no? Ir viendo cómo ella describe esto que nosotros contamos con nuestras palabras chafas. Pues sin nada que ver como ella lo platica. ¿Qué te parece, Magdalena y radioescucha, si leemos el principio de Primero Sueño? Me encanta. Y empieza así: piramidal, funesta de la tierra, nacida sombra, al cielo encaminaba. De vanos obeliscos, punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas.
Si bien sus luces bellas, exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la pavorosa sombra fugitiva, burlaban tan distantes que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba. Del orbe de la diosa que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros, ser ostenta, quedando solo dueño del aire que empañaba con el aliento denso que exhalaba. Y la pregunta sería, a ver, ¿cuál sería, así si vamos, cuál sería esa diosa que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros, ser ostenta? Queda ahí la pregunta para los radioescuchas, a ver qué piensan, quién tiene o qué tiene 3 rostros. ¿Qué sería? A ver, tan, pues sería la... Oye, ¿se los decimos o no? Está bien. Ahora diles. Sería la luna. Recordemos que la luna tiene 3 etapas. La menguante, la llena, el plenilunio. Entonces, pues así con esto así pequeño que no te... Sor Juana no dice, sí, la luna bella con sus 3 rostros. No, te lo dejan para que tú le pienses, para que lo busques. Y así con este pequeño ejemplo, yo creo que espero que les quede claro, que a través de la lectura vamos viendo, pues, diferentes referencias que Sor Juana nos deja, pues, a la imaginación, a desentrañar con nuestro conocimiento que tengamos. O como tú decías, Nictimene. ¿Quién es Nictimene? Pues investigamos, Nictimene es la lechuza. En la mitología romana fue una muchacha que profanó el lecho de su padre y como castigo fue transformada en lechuza. Entonces, así, con cada uno de los personajes que vamos viendo de las referencias, pues van surgiendo otras, ¿no? Eso es lo interesante de Primero Sueño. Eso a mí me encanta de la literatura barroca, de Sor Juana y de la literatura en general. No se trata de escribir una historia nada más con nuestras palabras y nuestra comunicación literal. Uh-huh. Se trata de jugar con el lenguaje, de jugar con los conceptos, de alterar el orden lingüístico, y en eso Sor Juana era una maestra. Por eso se nos hace un poquito difícil, pero si a nosotros nos gusta la literatura, es extraordinario ir, meterte, clavarte, subrayar, ya sabes, ¿no? Como hacer notitas, si usted no tiene nada que hacer, como una. Así es. Y también, por ejemplo, eso me encanta, notitas, y así voy viendo el poema, y por ejemplo, el árbol de Minerva sería el olivo, Baco serían los murciélagos, y así vamos viendo cada una de las referencias. ¿Y qué les parece si vamos a un corte? Porque ya luego, si no, Rafa Guzmán en los controles, muchas gracias Rafa, luego nos anda regañando porque luego se me va el corte, pero ahora sí lo recordé. Vamos a un corte y regresando, terminamos de hablar de Primero Sueño y también de una invitación que nos va a hacer Magdalena a una masterclass que va a dar el 19 de abril sobre Sor Juana. Yo ya estoy súper puesta, anotadísima para escuchar la masterclass, pero ella regresando del corte nos va a hacer esta invitación, así que no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Diálogos y reflexiones en torno a la literatura. La tertulia de Minerva. XCJB 96.3 FM transmite con 30.000 watts de potencia. XCPB-GJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde Guadalajara, Jalisco, México. XHCGJ 107.1 FM transmite con 3.000 watts de potencia desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México. XHBJL 91.9 FM transmite con 50.000 watts de potencia. XCPB-PV 1080 AM transmite con 5.000 watts de potencia desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. En condiciones de aislamiento, es común tener sentimientos negativos como incertidumbre, tristeza, ansiedad, soledad, paranoia, preocupación, entre otros.
Para atender exclusivamente estas crisis, se activó la línea 075 y el 3325-04-2020. Recuerda, no estás solo. Jalisco Radio. De los hermanos Lumière a los hermanos Rodríguez, de los hermanos Cohen a las hermanas Wachowski, de los Scott a los Tarantino, a los Almodóvar, a los Soler, a los Almada, a los Valdés, a los Bichir. Nos une la misma sangre desde hace más de 100 años. Proyector, imágenes y sonidos que tatúan nuestra memoria. Lunes y viernes de 4 a 5 de la tarde con Juan Pablo Balcells. Guadalajara, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, FM, JB, Jalisco Radio. Philippe Jarouski, el contratenor más aclamado de su generación, desde la Abadía de Royaumont, Francia, sala digital del Conjunto Santander. Boletos en conjuntosantander.com. ¿Qué es el distanciamiento social? Es la manera más sencilla de cuidarnos. No saludes de beso, mano o abrazo. Evitar multitudes o aglomeraciones mayores a 25 personas es importante porque puede ayudar a limitar la propagación de una enfermedad contagiosa como lo es el COVID-19. Si tienes que salir, mantén una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Cuidarse es prevenir. JB. Jalisco Radio. Desde los clásicos hasta los contemporáneos. La tertulia de Minerva. Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y estamos platicando con la escritora Magdalena Pérez respecto a Primero Sueño de Sor Juana, a El Sueño de Sor Juana, así nos gusta más el título. Y estamos hablando pues de estas referencias que debemos de tener, y si no, a la lectura las vamos investigando respecto a este viaje que emprende el alma en la búsqueda del conocimiento, que es lo que Sor Juana estuvo haciendo toda su vida. Yo creo que es incluso casi autobiográfico este poema, porque ella está describiendo pues ese viaje que emprende el alma cuando se desprende del cuerpo, y el ascenso y luego cómo cae el descenso. Pues sí, así fue la vida de Sor Juana, fue de lucha, de despertar, de ascender, y también tuvo sus caídas, tuvo sus derrotas, y se dio cuenta que quizás no podía entender todo aquello que intentaba alcanzar, que el conocimiento era mucho mayor e inalcanzable. Entonces casi sería autobiográfico, ¿no crees, Magdalena? A ver, permíteme, que creo que tengo que conectar tu audio. Aquí estamos conectados. A ver, ¿ya? A ver, intenta hablar. A ver, ¿ahí me escucho? No. A ver, es que aquí con la tecnología... Permíteme, te voy a volver a conectar. Espero que ya, aquí con la tecnología y el Zoom... ¿Ahí estoy? No, todavía no escuchamos... A ver, Rafa, aquí Rafa en controles nos va a apoyar, pero ténganos un poco de paciencia. A ver. ¿Ya? Ya, ahora sí,
Muy bien, gracias Rafa. Yo no sé qué le piqué, es que en el corte tengo que desconectarlo y nos ponemos a hablar y seguimos hablando de Sor Juana. No crean que nos ponemos a hablar de cualquier otra cosa, no, estamos hablando sobre una investigación de Sor Juana que nos encantaría pues realizar. Y bueno, decíamos eso, ¿qué opinas tú? Que sería autobiográfico Primero Sueño, ¿no? Sí, totalmente, yo creo que la respuesta a Sor Filotea y el sueño son las autobiografías de Sor Juana, ¿no? Por un lado, en la respuesta Sor Filotea nos cuenta su infancia, ahora sí que su lucha de género, ahí habla como de, oye, las mujeres tenemos tanto derecho a estudiar como los hombres, y unas cosas así bien fuertes, bien padres y bien feministas. Sí. Y el sueño es como su autobiografía espiritual o su autobiografía intelectual. Podemos conocer eso, ¿no? Como el alma de Sor Juana. Entonces, sí, no, es que tienen que leerlo, está buenísimo y es un espectáculo lingüístico de los que ya las escritoras no hacemos. Así es, y también para poder conocer la identidad de una escritora, esa identidad de ella como mujer en la época pues novohispana, barroca, siglo XVII, para conocer su identidad pues hay que leerla. Y como bien dices, me encanta, el sueño es una autobiografía espiritual. La respuesta quizás sería una autobiografía más de la vida cotidiana, ¿no? Más de cómo ella se dedicó a la investigación, a que fue monja, que dejó pues la vida mundana para recluirse en un convento. Pero en una charla que estaba escuchando el día de hoy de Sara Pot, decía que Sor Juana, que normalmente que las monjas morían con el siglo, se recluían y ahí quedaban, pero Sor Juana no murió con el siglo, Sor Juana continúa viva hasta el presente a través de toda esa obra magnífica que nos dejó, que sí, su obra culmen fue El sueño, y como bien dices, podemos conocer sobre su autobiografía en la respuesta, que fue causada incluso, como les decía en el programa pasado, pues por los mismos que la perseguían. Y también habrá personas que dicen, no, es que Sor Juana no era feminista, no había ese concepto de feminismo en esa época. Pues quizás no, ella no tenía esa conciencia de decir, soy feminista, o soy esto, soy lo otro, pero ella sí tenía la conciencia que la mujer vivía pues en una época difícil y que en muchas ocasiones no se la dejaba ni estudiar, ni pensar y ni leer a los grandes, o llegar incluso a estudiar teología, que fue de lo que ella fue acusada, ¿no? Uy, sí, no. La carta atenagórica, que es el texto teológico que ella escribe, le costó carísimo, carísimo, porque eso ya no lo pudieron soportar las autoridades eclesiásticas de la época. Sí, Sor Juana escribe, es muy inteligente, te leen y montan tus obras en el Palacio Virreinal, pero ahora sí que cuando se puso al tiro en teología, le costó muy caro. Entonces, como dices, quizá ella no tenía este concepto de feminismo, pero en sus cartas ella habla abiertamente de por qué a la mujer no se le deja estudiar, de por qué no se le deja enseñar. Dice, las almas no tienen género, porque también era una sociedad en donde decían que los negros, los indios y las mujeres no tenían alma, cosas de este tipo, cosas de este nivel, y Juana siempre estuvo hablando de esto, siempre estuvo haciendo una especie de denuncia, ¿no? Lo cual también le costó caro al final de su vida. Sí, es lo que aquí viene en la respuesta. Por ejemplo, dice, veo una Gertrudis leer, escribir y enseñar, sin otras infinitas de que están libros llenos, pues veo aquella egipcia Catarina leyendo y convenciendo todas las sabidurías de los sabios de Egipto, y así empieza a hablar de aquellas mujeres de Arete, de Zenobia, de Nicostrata, de Aspasia, Milesia. Sí, efectivamente es pues un manifiesto de ella, como bien tú decías, que pues el alma no tiene género y puede leer, estudiar, y no hay un impedimento, ¿no? Y yo creo que supongo que es algo de lo que estarás platicándonos. Quiero pensar en la masterclass que darás el próximo lunes 19 de abril, que se titula El patriarcado contra Sor Juana. Es una masterclass el 19 de abril de 7 a 9 de la tarde, con un costo, pues yo lo veo más, ¿cómo se diría? Simbólico.
simbólico exactamente de 100 pesos, será por vía Zoom y pueden inscribirse, estoy dando todos los datos para que ya tú nos platiques al respecto, pueden inscribirse en escritorasmx@gmail.com o si no también las pueden buscar en la página de Facebook Escritoras Mexicanas y supongo que ahí encontrarán información, ¿no es así, Magdalena? Sí, así es, hemos estado haciendo una convocatoria muy constante y muy fuerte porque queremos, mira, este tipo de actividades, para empezar queremos que nos ayuden a financiar la siguiente Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas que sale, digamos, de este proyecto de Escritoras Mexicanas a cargo de Cristina Lisiaga. Uh-huh. Entonces, por un lado, hacemos estas actividades que nos ayuden a llevarles la literatura escrita por mujeres ahora sí que hasta sus casas, porque lo vamos a hacer virtual. Por un lado es eso, y además la importancia de rescatar la obra de las autoras de otras épocas, que como Sor Juana se ven como que enterradas pues es que hay que decirlo así, yo sé que a mucha gente no le gusta, pero es que es así, se ven como envueltas en tinieblas patriarcales, uh-huh. ¿no? Entonces queremos rescatar la obra de estas mujeres, su vida y su obra, y es precisamente de eso se va a tratar esta clase magistral, que efectivamente por eso le pusimos el patriarcado contra Sor Juana, porque ella, ya platicamos más o menos de lo inteligentísima y valiente que fue en una época en donde las mujeres no podían ir a la universidad, no podían estudiar, no debían escribir, mucho menos estar haciendo teología, o sea, las mujeres estaban reducidas al ámbito doméstico peor que hoy en día. O sea, si tú no te casabas o eras monja, uh-huh. no tenías opción de ninguna otra cosa. Entonces, Juana es una mujer que ya dijimos, ¿no? Como que denuncia este tipo de cosas, escribe teología y, como decía, le costó caro. Sí sufrió una persecución que hay muchos biógrafos y muchos estudiosos que hoy en día, o sea, hoy 2021, quieren decir que eso no sucedió. Y no, ahí es donde yo les digo, no yo, sino que más bien me resuena lo que está sucediendo hoy en día de romper el pacto. O sea, Juana fue una mujer perseguida, al final de su vida le costó caro que escribiera de teología, la censuraron, más bien la amonestaron, le dijeron, oye Juana, dedícate a tus cosas de monja y de mujer. Para este punto de su vida ya no tenía ya no tenía de amiga a las virreinas, ya tampoco tenía de amigo al arzobispo de México, por el contrario, el arzobispo en este entonces ya era un misógino. De eso vamos a hablar en la masterclass. ¿Qué declaraciones hacía el arzobispo en este momento? Que además pareciera ser que fuera de veras que en contra de Sor Juana, ¿no? Entonces, imagínate tú tener sobre los hombros al arzobispo, a la Inquisición. Juana dice, en la respuesta a Sor Filotea, dice, no quiero ruidos con el santo oficio. Le abrieron un juicio en la Inquisición, vamos a hablar de eso porque también lo han querido ocultar. Entonces vamos a hablar como de toda esta persecución que sufrió por el simple hecho de ser mujer y de tener autonomía espiritual e intelectual. Eso se sabe poco. No vamos a leer su obra, no vamos a ponernos doctos y barrocos. Vamos a hablar de esa parte en específica de su vida. Sí, porque también entender el contexto en el que ella se encontraba inmersa, pues nos da una pauta para saber qué fue lo que pasó hacia el final de su vida. Ella muere muy joven, a los 44 años, tal parece, muere a los 44, es decir, toda su producción pues la hizo desde muy temprana edad hasta como decimos, el poema El Sueño fue escrito más o menos cuando tenía 40 años, esto es un cálculo, ¿no?, el que se tiene, pero todo esto que ella fue viviendo, pues a través de tener que entrar, como decíamos, a la vida de monja, dejar el mundo, lo mundano en el exterior. Ella no viajó, nunca fue a España, por ejemplo, no tuvo oportunidad pues de salir y conocer el mundo, pero sí lo hizo a través de sus libros. Yo creo que por eso regreso como a la importancia de sus lecturas, y también en el sentido pues que tú dices que fue una mujer pues sí perseguida en un mundo patriarcal totalmente, en un mundo en el que pues sí, las
las mujeres que hacían cosas extraordinarias podían tener problemas graves. Como bien dices, ella, quién sabe qué hubiera pasado si hubiera seguido escribiendo unos años más o dedicándose a la teología. De seguro, pues, sí hubiera tenido ahora sí muy serios problemas con el Santo Oficio. No sabemos, hubieran buscado destruir lo que escribió, pero tuvo la fortuna de tener contactos, muy buenos contactos, que sacaron su obra a tiempo. Hubiera pasado lo que hubiera pasado en España, ya estaba su obra y en diferentes partes pues ya del mundo. Ella fue famosa, conocida en vida. No fue que falleció y se descubrió hace poco la obra de Sor Juana, sino que a lo largo pues de su vida ella ya era conocida e incluso le dio prestigio pues al convento en donde ella estaba, ¿no? A San Jerónimo, le dio muchísimo prestigio y se dedicó no solamente a estudiar también en el convento, pues sino a apoyar en diferentes labores dentro de la vida, pues las labores que ella como monja tenía, que aunque intentaba escapar de algunas, había otras que nomás no había manera. Entonces, esta charla que estarás dando se titula El patriarcado contra Sor Juana. Bueno, es más bien una masterclass de Magdalena Pérez Selvas el lunes, o sea, es decir, de hoy en 8, de todos modos el próximo lunes se los voy a recordar para que no se les olvide, pero sería de hoy en 8, lunes 19 de abril, de 7 a 9 de la tarde. Y pueden encontrar la información en la página de Escritoras Mexicanas o en el correo escritorasmx@gmail.com. Yo creo que sí vale la pena reflexionar al respecto. Quizás habrá algunos estudios que hablen sobre Sor Juana, sobre su época, sobre las cosas que vivió, pero ya hacer una reflexión mucho más profunda, escuchar hablar del tema puede ser interesante, pues incluso para lo que estamos viviendo hoy en la actualidad, ¿no? Totalmente, yo creo que a mí muchos años me ha gustado Sor Juana por esto, pero como que nunca había encontrado resonancias. Era como raro hablar de su lucha, vamos a llamarle feminista, ¿no? Uh-huh. Como que una monja en el siglo XVII, no sé qué. Y ahora es el momento. Entonces nos damos cuenta de la situación en la que hemos estado las mujeres. Este es 1600 y cacho, uh-huh. Y es una mujer debajo de un hábito de monja haciendo esta lucha. Entonces vale muchísimo la pena conocer esta parte de su historia. Así que inscríbanse, por favor, por allí los esperamos. Y también te podemos encontrar en redes sociales, en Instagram, creo que estás un poco más activa, y también en Facebook, ¿cómo? Sí, en Instagram y en Twitter me encuentran como _ soy Magdalena, y en Facebook me encuentran como Magdalena Pérez Selvas. Así es, ahí también podemos ver pues la información respecto a esta masterclass sobre Sor Juana. Y pues bueno, creo que el tiempo se acabó. Yo sé que pudiéramos haber seguido aquí toda la tarde leyendo, pero queda ahí la invitación. Léanlo si tengan internet a un lado, un diccionario, lo que se les haga más fácil, pero lean directamente El sueño de Sor Juana. Muchas gracias, Magdalena, por haber estado el día de hoy en la tertulia de Minerva. No, muchas gracias a ti por invitarme y por hablar de Sor Juana conmigo. No, al contrario. Y bueno, esperemos tenerte de regreso en algún momento. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos de la tertulia de Minerva. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Y un saludo a Rafa Guzmán en los controles y a todos los que nos escuchan. Hasta pronto. La tertulia de Minerva les agradece su compañía y los espera el próximo lunes a la misma hora para emprender un nuevo vuelo. La tertulia de Minerva. Hasta entonces.